Señor Jesucristo, tú has dicho, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero nosotros vivimos demasiado pendientes de las riquezas e incluso las buscamos injustamente. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, tú has dicho, dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Pero nosotros vivimos en mutua violencia y nuestro mundo está lleno de discordia y de guerra. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, tú has dicho, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero nosotros soportamos impacientemente nuestras penas y nos preocupamos muy poco de nuestros hermanos afligidos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, tú has dicho, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos se quedarán saciados. Pero nosotros tenemos poca sed de ti, fuente de toda santidad, y nos desinteresamos de la justicia privada y pública. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, tú has dicho, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero nosotros no queremos perdonar a los hermanos y juzgamos con severidad a nuestros prójimos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, tú has dicho, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero nosotros servimos a nuestras concupiscencias y a los deseos de los sentidos, y no nos atrevemos a levantar hacia ti nuestros ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, tú has dicho, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Pero nosotros no construimos la paz en nuestras familias, en la sociedad, en la vida de los pueblos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, tú has dicho, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero nosotros preferimos caer en la injusticia en vez de sufrir gustosos por causa de la justicia. Y así discriminamos, oprimimos y perseguimos a nuestros hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos,
Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, de nuevo feliz Pascua en la Natividad del Señor. Alegrémonos, porque el Señor pasa por nuestras vidas, por la historia, por el cosmos entero, y su paso deja huella, innova y nos ofrece la posibilidad de incorporarnos a su mismo paso, a su misma vida. Este es uno de los días que nos permite poder ahondar en el tiempo y su misterio. La Iglesia inició su año nuevo litúrgico el primer domingo de Adviento, este año ya desde la tarde del 2 de diciembre,
primer domingo de Adviento, día 3 de diciembre. Entonces comenzamos esta nueva andadura porque nos permite acoger el paso del Verbo de Dios hecho hombre, que entra en la historia, que da la vida por nosotros, que resucita de entre los muertos y que sentado a la derecha del Padre sostiene nuestra existencia y nos permite, por la fuerza del Espíritu Santo, descubrir su presencia y su paso. Pero además de esta andadura, que es la del mismo Dios, que realiza una historia santa con nosotros, también reconocemos un dato cosmológico. La Tierra de nuevo ha dado una vuelta alrededor del Sol. Y el tiempo que la Tierra tarda en dar ese giro en torno al Sol, lo llamamos un año. Y así nos disponemos a iniciar un año civil, es decir, un momento en el que ese giro, ya por una decisión humana, por una decisión que forma parte de la libertad que construye la historia, decimos, comienza el año, es un año nuevo. Es verdad que esta decisión histórica tiene mucho que ver con el coloquio que se produce entre la historia santa que va haciendo el Señor con nosotros y la historia civil, la historia de los pueblos, el coloquio entre la gracia y la libertad, que en nuestro mundo occidental ha sido un coloquio tan intenso que incluso hemos decidido contar los años hablando años antes y después de Cristo en su nacimiento. Y decimos, comenzamos el año 2024, un año que tiene que ver con la cosmología, un año que tiene que ver con la historia, porque es una decisión que los poderes civiles realizan, y es también un año que tiene que ver con la historia santa. 2024 años del nacimiento de Cristo. Es verdad que luego los propios estudios exegéticos, las correcciones habidas por los propios debates en el seno de la Iglesia, por la división entre Oriente y Occidente, puede ajustar el calendario en días, en semanas. Sin ir más lejos, 2024 es un año bisiesto, que es también una corrección que es necesario hacer para ajustar bien el giro que la Tierra hace alrededor del Sol, eso que llamamos año. Por eso digo que es una jornada que nos permite, queridos amigos, caer en la cuenta de estos tres relojes que miden el latido de nuestros corazones. Un reloj cósmico, cosmológico, los años que van pasando, más jóvenes, adultos, mayores, el paso de los años, el paso del tiempo, el invierno, el verano, las estaciones, los diversos momentos que marcan el año y sus reglas del juego cósmicas, que sin duda influyen en nosotros. No es lo mismo nacer en el norte que en el sur del planeta, estar en unos paralelos o en otros, vivir de una determinada manera el coloquio de los dos giros, el giro que da la Tierra alrededor del Sol y el giro que da la propia Tierra sobre sí misma, que nos permite hablar de días, de años, que nos influyen sin duda. Luego está el reloj de la historia, el reloj de la libertad, el reloj que compartimos con un pueblo, con una sociedad, y así hacemos valoraciones de los años. Hacemos un ejercicio de memoria y también hacemos proyectos. El reloj de la historia que nos permite hablar de progreso, de crecimiento, de desarrollo, de tradición, de conservar. Son diversos nombres que damos a nuestras diversas maneras de relacionarnos
con el tiempo que se hace historia y con lo que en la historia, que se compone de relaciones sociales, familiares, de relaciones económicas, políticas, culturales, vamos haciendo un tejido, vamos construyendo juntos una historia con sus peculiaridades, una historia que a veces está marcada por tremendas guerras, por crisis en los pueblos, por giros, por lo que los avances tecnológicos suponen para organizarnos, para vivir de diversa manera. Y luego está el reloj de la salvación, el reloj de la gracia, el reloj del paso de Dios por nuestras vidas. Por eso nosotros en esta celebración queremos, a la luz del paso de Dios por nuestras vidas, mirar nuestro tiempo histórico, y hemos comenzado la celebración pidiendo perdón. Porque en nuestra vida histórica, en las relaciones de unos con otros, en los que vamos viviendo en el tiempo, hemos de reconocerlo. Tenemos motivos para pedir perdón. Perdón personal, perdón familiar, perdón social, perdón como sociedad, como pueblos, por las circunstancias que vivimos, por hechos terribles, como los que vivimos en medio de las guerras, de las violencias, de las injusticias. Pedimos perdón porque reconocemos que el Señor pasa por medio de todo esto, y al mismo tiempo que pedimos perdón, como hemos repetido en el Salmo, pedimos del Señor que tenga piedad de nosotros y que nos bendiga. También solicitamos la bendición del Señor para que se nos abran los ojos y descubramos el camino de la conversión, para que se nos abran los ojos y descubramos también cómo en la historia permanentemente germinan pasos de libertad, de amor, de entrega, pasos de personas, de comunidades, de pueblos en los que el reino de Dios va dejando una huella y va manifestándose. Sí, venimos a la Eucaristía, lo hacemos hoy, pero en realidad lo hacemos cada domingo. Primer día de la semana y octavo día de la semana, para poner en hora nuestro reloj, para ajustarle, y desde ajustar el reloj de la gracia, poder vivir de una manera nueva el tiempo histórico, las relaciones con los demás, incorporar el perdón, el sacrificio, la entrega, la colaboración, la esperanza. Porque el reloj del Señor es un reloj que marca esperanza, porque en realidad el reloj del Señor es un reloj que no sirve para la historia ni para el tiempo cosmológico, porque el tiempo de Dios es la plenitud del tiempo, es la vida eterna. Tendríamos que decir, si supiéramos lo que queremos decir con esto, que yo no lo sé muy bien del todo, el tiempo de Dios es un no tiempo. Y sin embargo nosotros celebramos este día, que siendo 31 celebramos en la liturgia ya el día 1, que siendo domingo estamos celebrando ya la solemnidad de María como Madre de Dios. Y así caemos en la cuenta de este ajuste que permanentemente estamos llamados a realizar. Los años pasan, porque el dar la vuelta junto con la tierra alrededor del sol, el paso del tiempo, el paso de los años, va dejando huellas en nosotros. También dejan huellas las situaciones históricas, porque en la historia experimentamos dolor, en la historia tenemos proyectos, en la historia ponemos en movimiento nuestras capacidades, en la historia fracasamos, en la historia avanzamos, en la historia respondemos y callamos, y todo eso deja huella. Todos los dolores, todas las alegrías, todos los desgarros,
todos los conflictos, todos los encuentros, dejan también en nosotros una huella. Hermanos, en el altar se hace presente el tiempo de Dios, la eternidad de Dios, que nos permite vivir en alegría y en esperanza, en consuelo y en súplica, en misericordia y bendición.